Hello everybody, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren súper bien. El video de hoy va a ser acerca de por qué yo soy cristiana o por qué decidí tomar el cristianismo como mi fe. Comenzó desde muy pequeña, o sea, como muchas familias latinas, yo me crié en un hogar donde se enseñó el catolicismo. No vamos a decir cristiano católico, sino catolicismo. Entonces yo crecí con eso. Yo todas las noches me arrodillaba con mi papá y mi hermano a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A mí me bautizaron cuando yo tenía 8 años, porque mi papá y mi mamá decidieron que me bautizaran cuando yo tuviera conciencia. De hecho, yo me acuerdo cuando yo me bauticé. Pasa el tiempo, yo estaba en un colegio católico, había una clase de religión, te enseñaban el catolicismo. Lo único que a mí me enseñaban era, como había un librito que tú tenías que comprar y no era la Biblia. O sea, a mí nunca se me dijo, hay que leer la Biblia. Yo confieso, el credo, el Ave María. Escuchaba también de la parte de los cristianos evangélicos que para mí, en mi infancia, donde yo vivía esto, no eran comunes. Eran estos cristianos que están predicando en las calles, que andan con su Biblia y hablan un poco como exasperados. Porque te vas para el infierno y te vas a morir. Ven y arrepiéntete. Yo veía esto y me daba terror. O sea, me daba más terror que el sacerdote. Bueno, no sé qué más terror me daba. ¿Cuál de los dos me daba más terror? Ya después cambió de colegio. Voy a otro colegio que se llamaba San Antonio. Este colegio también era católico. Se llama San Antonio, imagínense. Que era de un santo. Eso era otra cosa que yo no entendía. Yo decía, Santo, ¿y por qué hay tantos disques santos? ¿Y por qué hay tantas Virgen María? ¿No se supone que es una Virgen María? ¿Por qué hay una por país, por estado, por ciudad, por pueblo? y ahí también te daban la clase de religión, la misma cosa. Hablaban que sí de historia, cómo llegó la religión, que yo no sé qué. Pero no eran cosas de que profundizaran la palabra. Recuerdo que entonces en el colegio, en ese último colegio, hacían en cuarto año lo que era la confirmación, que era el siguiente paso a la comunión. Vengo yo y dije, sí, yo quiero participar de esto, porque dicen que hacen un retiro en una casa muy bonita, vive una experiencia muy linda. Y yo, ay, sí, yo quiero. Participo, la clase eran los viernes. Me acuerdo que eran dos profesores que ellos ponían música bonita y todos teníamos que bailar en círculo y cantar. Él ponía generalmente canciones de Marcela Gándara y de Jesús Adrián Romero. Esas canciones tienen ahora un peso tan grande para mí. O sea, lo que dicen las canciones tienen sentido para mí ahora. Y nos decían que teníamos que ir a la iglesia los domingos. Empecé a ir con mi mamá porque yo no quería ir sola. Ahí fue como más mi contacto con la fe. O sea, fue ahí donde yo tuve un poco más de contacto con Jesús, con Dios. Pasé el tiempo, bla, bla, bla. Yo seguía con este hábito de yo ir a la iglesia los domingos. O sea, ya había sido un hábito en mí. Y algo que hallaba fascinante, o sea, escuchar lo que la Biblia tenía para decir, cómo lo interpretaba el sacerdote también. Como que, qué interesante, o qué sé yo. Ah, qué bueno, sí, es verdad, uno puede ser chismoso o algo así. Hace tiempo yo emigro a República Dominicana. En República Dominicana muchos son cristianos evangélicos. O sea, la iglesia cristiana evangélica está muy desarrollada. En comparación con Venezuela, como con sus creencias, lo vi mucho más evidenciado en cantidad de iglesias, en cantidad de personas que profesan a Cristo, que personas que aman a Dios. O sea, que tú ves en ellos santidad. Yo empecé a ver esto y me empezó a llamar la atención. Yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué hay tantas cristianas? Y a mí me daba terror ir a una cristiana. Qué sé yo, me daba terror porque yo creo que a nosotros los seres humanos nos da miedo lo desconocido. Luego conozco en la universidad amigos y conocí compañeros que eran cristianos. Yo veía la religión como algo que la mayoría de personas lo ven, que es como algo que yo soy porque me lo enseñaron. O es para decir que cuando te pregunten, tú no quieres decir, no, yo no creo en Dios. Porque hay veces que tú sí dices, wow, sí tiene que existir un Dios. Pero
como tú dices, yo creo en Dios, pero no hago acciones en específico, o no hago esto, no hago aquello, entonces tú te metes en el grupo de los católicos. Eso era lo que pasaba conmigo. Le decía, yo soy católica. Entonces yo me hallaba, también por comentarios que hacía mi papá, y que yo escuchaba también de mucha gente, y me parecía que la iglesia cristiana evangélica estaba llena de malandros, drogadictos y ladrones. Como que eso es lo más horrible. Después, con el tiempo, yo vine a entender, porque la palabra lo dice, el mismo Jesús, cuando le estaban juzgando por comer con pecadores, por estar en la casa de una persona que era colector de impuestos. Mira, ¿qué haces tú comiendo con estos pecadores? Y Jesús les dijo que ¿quién necesita cura? No son los enfermos. No son los enfermos los que necesitan ser sanados. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo entendí eso. Yo entendí que realmente, si una iglesia está llena de todas estas personas, son personas que antes fueron eso. Pero Jesús vino a sus vidas, entró a su corazón y ellos fueron transformados. Empecé a ir a la iglesia cristiana evangélica porque me invitaban, pero a la iglesia cristiana católica por decisión. Y al fin y al cabo, como que realmente yo estaba intentando buscar qué hacer, porque yo sentía como este nudo en el estómago y este ardor en mi corazón de Dios mío, no, qué es verdad y qué no es verdad. O sea, no entiendo. Como que quiero en verdad conocerte. O sea, quiero de verdad entender quién eres tú. Me empecé a hacer todos estos cuestionamientos y todos estos cuestionamientos me llevaron a la iglesia cristiana evangélica. Yo disfrutaba mucho los cultos. O sea, disfrutaba mucho el adorar a Dios de forma como libre. Había personas que danzaban, había personas que movían sus brazos, había personas que lloraban, había personas que se reían, pero como en medio de su adoración. Y yo veía esto como que un poco loco, a ver esa pasión que ellos tenían. ¿Por qué tenían esa pasión? Entonces yo decía, yo quiero tener esa pasión. O sea, yo quiero sentir eso y creerlo. Asistí a la iglesia cristiana, un día me convertí, como ellos dicen, me convertí. Y un día simplemente pasó, acepté al Señor y lo hice. Venir aquí a Canadá, el Arca de Noé era la iglesia que yo me congregaba, me quedaba cerca de mi casa. Y cuando yo empiezo a ir al Arca, la gente te trataba con mucho amor, con mucho aprecio, con mucha amabilidad, con mucha calidez. Y me acuerdo que eso me encantaba. Yo decía, wow, qué genial. Entonces yo veía a estas mujeres. Yo estaba acostumbrada a ver a las cristianas que tenían las faldas que le llegaban a las puntas de los tobillos, como de jean, así horrible, con unos suéteres, no como este bonito. Yo veía eso y yo decía, qué horrible. O sea, yo le tenía miedo a eso. En vez de yo tener miedo a conocer al Señor, yo le tenía miedo a que me hicieran vestirme así, a verme así. Entonces, cuando voy al Arca, veía estas, por ejemplo, las mujeres, a las damas y a las jóvenes, chicas normales, o sea, con sus pantalones, sus suéteres, sus blusas, su mochila, su pelo peinado. Algunas vestían maquillaje, otras no vestían maquillaje, otras tenían el pelo recogido. O sea, ver esta variedad. Veía que en la adoración cantaban con una excelencia y con un amor, que eso era angelical. O sea, yo sentía que yo estaba en el cielo. En la iglesia empecé a asistir a grupos de estudio bíblico. Empecé a aprender y empecé a crecer espiritualmente. Y empecé a tener como una relación con Dios que yo no tenía antes. Entonces, otra cosa que aprendí es que lejos estamos de ser perfectos. Y todos somos seres humanos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo caído. El ser humano está enseñoreado sobre la creación. Si ustedes se dan cuenta, nosotros los seres humanos somos los que nos hemos encargado de causar guerras, de causar divisiones, de causar contienda, envidia, soberbia, codicia. Eso no viene de Dios, eso viene de nosotros. Nosotros decidimos vivir así. Algo más grande de lo que yo puedo comprender, de lo que yo puedo entender, tuvo que haber diseñado esto. Tuvo que haber diseñado a mí. Tuvo que haber diseñado a los pajaritos, a las cucarachitas, a la ballena, a la orca. Alguien maravilloso tuvo que haber hecho esto. Entonces eso fue simplemente como que,
un paso me llevó al otro, un paso me llevó al otro. Cuando yo empecé a contemplar esto, me sentí maravillada. Después empiezo a conocer de Jesús, de quién es Jesús, que fue el Hijo de Dios, enviado por Papá Dios, que es Dios en sí mismo, pero fue hecho humano y habitó entre nosotros y dividió la historia en dos, porque en cualquier libro de historia que usted vea dice antes de Cristo y después de Cristo, independientemente de lo que usted crea. Wow, como la historia de un hombre que nació en un pesebre por allá en Belén de Judea fue capaz de ocasionar esta gran revolución. Empezar a leer la Biblia y darme cuenta que no es que la Biblia está... Sí, la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento porque es antes y después de Cristo, pero toda la Biblia habla de Jesús y profetiza de Jesús y fue escrita en momentos totalmente diferentes y por personas totalmente diferentes que amaban a Dios. Y entonces cuando yo empiezo a conocer esto, ¿por qué entonces? Yo creo en Dios, pero ahora ¿por qué creo en Jesús? Empecé a enamorarme más y más y más y yo, o sea, me falta tanto por aprender, pero todo está aquí. Todo está aquí. Y cada vez que yo leo la Biblia me impacto más. Sigo luchando, sigo estudiando, sigo creciendo en mi fe. Y mi fe se ha vuelto parte, no como que así, esa es mi religión, no. Ha vuelto parte de mi vida y de quién soy, o sea, con respecto a mis decisiones, con respecto a lo que hago, lo que escucho, lo que veo, lo que hablo. Muchas veces no actúo como debo de actuar. Muchas veces no hago lo que quiero hacer, o sea, para agradar a Dios. Muchas veces me dejo llevar por lo que dice la gente o me dejo llevar por lo que mis sentimientos me dicen. Pero he aprendido que Jesús, que ya me compró a precio de sangre. Ya Él murió por mí. Él me amó. Dice que yo le amo porque Él me amó primero. Yo no he llegado a la meta, pero estoy caminando hacia ella. Y me tambaleo, me caigo y de todo, pero el Papá Dios vuelve y me agarra y me encamina. Esto es todo por el video de hoy, amigos. Espero que se encuentren maravillosamente. Gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y regálame un like y suscríbete. Eso es todo. Espero que tengas un feliz fin de semana, un feliz domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Dios sea contigo, llenando tu corazón de amor, llenando tu corazón de gozo, de paz y que puedas conocerle más. Besos. Bye.